Muy buen día. Hola, buen día. Ahora funciona. Es que Ahora, mucho gusto. Y bueno, encantado. ¿Cómo estás? bueno, primero, justo, el público es de Finlandia, que no sabe mucho sobre este tema, así que quiero presentarte, como siempre te presento, que eres un periodista de larga carrera de Bariloche, ¿verdad? Sí, Y, 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 ah, y es muy bueno ese video que hiciste hace 6 meses, donde condensas en 4 minutos cómo empezó todo con la entrevista ok. con PRIV, que eso también yo podría incluir, si te parece, si me permites, Sí, claro, sí, sí, sí. para ahorrar tiempo, poner subtítulos en ese y ya, así no, Ok, eh, para explicar. Pero quiero comentar que justo tu trabajo obviamente está algo traducido en italiano, en alemán, sí, hasta holandés, sí. pero es raro que en finés no, aunque Finlandia sí era aliado con Italia y Alemania. En Finlandia Claro. algunos sí quizá conocen este ex periodista de BBC, The Grey Wolf, que se basó mucho sobre tu trabajo, Sí, primero sin autorización, eso también en Wikipedia pueden ver cómo pasó. Y después hubo esta serie de History Channel, que era también haciendo el sí, recorrido de Córdoba y esos lugares. Bueno, pero tu nombre para mi público es totalmente desconocido. Pero claro. bueno, voy a incluir esa presentación, autopresentación tuya, y ahí ahorramos tiempo. Hola. Les quiero contar que en 1994 yo estaba entrevistando al capitán de la CSS, Eric Pripke, en Bariloche, y sorpresivamente entró la Policía Federal en un allanamiento donde lo detuvo para su extradición porque Italia lo había reclamado por crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Yo a partir de ese momento, como periodista de investigación, comencé a seguir las huellas que tenía, las informaciones que recibía, especialmente sobre el desembarco de nazis en la Patagonia en el invierno de 1945, cuando el Tercer Reich ya había caído, ya se había rendido. Y seguí esas informaciones, esos datos, hasta finalmente, en épocas recientes, dar con el casco hundido de un submarino frente a la ciudad argentina de Necochea. Esto era una evidencia, o es una evidencia tangible, de que hubo una fuga en submarinos, tal como lo demuestran algunos documentos hoy desclasificados de los servicios de inteligencia de los países aliados y de los soviéticos también. Pero además de estas informaciones, seguí otras pistas relacionadas a la posible huida de Adolf Hitler y otros jerarcas hacia Argentina. Tuve la suerte de poder encontrar personas que habían estado con el ex Führer en Sudamérica. Las entrevisté, las filmé, tengo esos testimonios. También encontré fotos de Hitler después de su supuesta muerte en Berlín en Sudamérica. Y hallé documentación, cartas privadas que se refieren a estos temas. Y bueno, también hay hoy documentación desclasificada que se refiere a un Hitler vivo después de la guerra. Si esto fue posible, si los nazis pudieron huir, si Hitler pudo vivir en Sudamérica hasta su muerte, tal como lo demuestro en mis investigaciones, su muerte de anciano, de viejo. ¿Y cómo fue posible? Bueno, esa es otra arista de esta investigación que tiene que ver con los pactos alcanzados entre nazis y norteamericanos cuando la guerra estaba llegando a su fin. Un pacto que significó la inmunidad de todos estos sujetos que como fugitivos escaparon a Sudamérica. Estamos hablando de pactos criminales, de grandes negocios que tenían que ver con la química, con la industria bélica, con la industria farmacéutica y con una gran cantidad de negociados que se llevaron a cabo durante la posguerra. Nazis que terminaron trabajando en la OTAN, en organismos multilaterales, en los gobiernos sudamericanos para impedir que se infiltraran
comunistas en la región o que alcanzaran el poder los gobiernos comunistas en Latinoamérica. Y todo esto, bueno, es una gran trama que hasta el día de hoy sigue dando que hablar por las grandes connotaciones internacionales que esto significa. Así que la papa caliente es ahora, esta desclasificación. ¿Cómo recibiste esa noticia y qué documentos estás más esperando de las cosas que te privaron antes de tener acceso? Bueno, siempre estas noticias son con un grado de escepticismo muy elevado, porque los principales documentos son secretos de Estado, tanto en Argentina como en Estados Unidos y como en las principales potencias. Los principales documentos refieren a un convoy de submarinos. Los documentos soviéticos dicen convoy especial del Führer, que salió hacia el final de la guerra con destino a Argentina, un convoy de 15 submarinos hacia Argentina, donde se evacuó la primera plana nazi con Hitler a la cabeza. Esos documentos son de máximo secreto y todo lo que se ha ido desclasificando, la verdad, al día de hoy, no agrega elementos nuevos sobre la verdadera historia, ¿no? Hay mucha documentación que se va liberando que lo que hace simplemente es confirmar lo que ya se sabe o se refiere a nazis fugitivos que también se sabe que escaparon. Así que generalmente soy bastante escéptico en ese sentido. Sí, es medio raro porque ahora, no sé, qué cortina de humo es la desclasificación en Estados Unidos, que ahora quieren que la gente hable de asesinato de los Kennedy, de los Sí. Kennedys, y bueno, en estos medios alternativos se sabe que la causa principal de la muerte de Kennedy era al final estar en contra del lobby sionista y estar en contra de arma nuclear de Israel, pero me parece que Milei quizá no ha pensado esta cosa, siendo muy aliado. Milei no ha desclasificado nada. Sí. Hay un elemento que para mí es muy claro y que marca cómo es la situación. Yo hace 2 años encontré un submarino alemán hundido frente a las costas de Buenos Aires. Fue todo un trabajo privado. Enfrente de Necochea. Frente a Necochea, sí. Con un equipo privado, con dictámenes y pericias privadas, tanto argentinas como internacionales, que dictaminaron que se trata de un submarino alemán clase 9, parcialmente destruido una vez que fue hundido con bombas de profundidad, pero no tenemos ninguna duda que se trata de un submarino. Bueno. El gobierno argentino no ha reconocido esto. Hoy si uno consulta sobre qué embarcación se encuentra en ese sitio, que fue denunciada ante la Prefectura Naval de Argentina y debió ser incorporado como naufragio en las cartas náuticas, si uno pregunta oficialmente, dicen embarcación desconocida. Si uno pregunta, ¿es un barco o un submarino? La respuesta del gobierno es no sabemos, no se puede identificar. Entonces, esto es mucho más simple que liberar documentos. Esto es reconocer identificar qué embarcación se encuentra hundida en ese sitio, que no es muy profundo, son solo 30 metros de profundidad, muy cerca de un puerto, uno de los principales puertos del país, que es el puerto de Quequén, a solo 4 kilómetros. Sin embargo, el gobierno argentino no reconoce esto y no está dispuesto a hacerlo porque es secreto de Estado. La llegada de submarinos a la Argentina es secreto de Estado. Exacto. Y su experto era un admirario OTAN de Italia que sabe perfectamente los submarinos de ese tiempo, ¿verdad? Sí, ha participado en la Liga Naval Italiana, que se ha especializado en naufragios de la Segunda Guerra Mundial, especialmente el licenciado Viciotti, que es un experto en el tema, ha trabajado para la OTAN, ha trabajado para la Comunidad Europea, ha trabajado en distintos proyectos de identificación de barcos y submarinos de la Segunda Guerra Mundial, y su pericia es terminante respecto a
a que esto que hemos encontrado es un submarino. Y bueno, hay piezas que son indiscutibles, como el periscopio, parte de la torreta, etcétera, etcétera. O sea, no hay dudas. Y esto lo debería ratificar el gobierno argentino. Sin embargo, no ha hecho ningún esfuerzo, porque vuelvo a insistir, son secretos de Estado. La llegada de los jerarcas nazis en submarino en la Argentina es secreto de Estado. Y mi escepticismo ayer aumentó mucho. Yo vi esta noticia el 1 de abril de Infobae que dice que el ministro de la Defensa, Petri, que es su apellido, en mi caso no es apellido, es mi nombre, pero que el gobierno argentino envió algunos de estos archivos a Centro Simón Wiesenthal en Estados Unidos. ¿Qué es eso? ¿Para censurar o para qué? Bueno, es una conducta completamente anómala, irregular, que no corresponde entregar a potencias extranjeras documentación cuando no sabemos ni siquiera de qué se trata. Este es un comportamiento completamente irregular del gobierno argentino. Los argentinos no sabemos qué dicen los documentos que se entregan a una potencia extranjera. Esto es absolutamente irregular. No se entiende la razón, pero sí, algo se entiende, pero yo no entiendo cómo puede ser justo ese tipo a manos de una entidad privada también, es una asociación. Sí. Exactamente. No lo entendemos. Lo único que hace esto es privarnos a los argentinos de conocer qué dicen los documentos. Bueno, como vos sabés, yo estoy viviendo desde 6 años permanente acá en un pueblo totalmente alemán, original Villa Gesell, y acá obviamente hay muchos, siguen algunos rumores que cuál fue el vínculo que se hubo, quizá en los periódicos hubo un avistaje justo de ese convoy entre Pinamar y el Faro Querandí algo, pero no hay como ninguna... Bueno, yo conozco solo 3 libros 3 de tus libros, pero de Gesell no se habla mucho y parece que el ingeniero Gesell no estaba muy vinculado políticamente, o no sé, o hay otra información, pero acá en Gesell, obviamente, a veces algo en periódicos locales se divulga estos rumores, pero... Sí, si te refieres a Carlos Gesell, sí, formaba parte de una estructura logística alemana que existió en todo el país, que abrazó la causa nazi, ¿no? Y particularmente yo tengo registros que Carlos Gesell se reunía en una estancia patagónica en la costa del mar con referentes nazis de Bariloche, como Otto Meilling, por ejemplo, hacia los años 43, 44. Yo he estado en esas estancias y me decía que ellos se quedaban ahí en la costa del mar durante mucho tiempo y uno se pregunta qué van a hacer referentes nazis de Bariloche y Carlos Gesell a una estancia que está ubicada en la provincia de Río Negro, a tanta distancia en esa época. Bueno, esos eran sitios de submarinos alemanes que paraban en esa zona, los tripulantes bajaban a tierra a tomar aire fresco, se aprovisionaban de verduras, de frutas, hacían ejercicios. Así que podemos decir que sí, que Gesell estaba directamente vinculado a esta red logística alemana pro-nazi que existió en la Argentina durante muchísimos años. Sí, totalmente alemán, todavía se ve. Pero no hubo también en uno de tus libros que hay prueba que el jefe de Gestapo, Heinrich Müller, que oficialmente murió, se desapareció, pero que visitara aquí, ¿cómo era? Enero 45. No, Heinrich Müller vivió en un chalet que se llamaba el Colibrí. Colibrí, sí. En Gesell, en Villa Gesell, ya Sí. de anciano, ¿no? Sí. O de persona mayor. Esa es la información que tengo a través de testigos de la época. Henry Müller desapareció de escena. Se dice que ha trabajado para la CIA, como trabajaron muchos nazis en la Guerra Fría para los Estados Unidos.
y que vivió precisamente años después en Villa Gesell. Eso sí es súper interesante. A pocas cuadras de acá yo tengo Hotel Playa, construido en 42 ya, que parece es uno de los primeros alojamientos profesionales por un arquitecto. No sé si todavía está este chalet que se llamaba el Colibrí, que es donde se dice que era propiedad de Heinrich Müller, ¿no? O al menos vivía ahí. Ok, ok. Bueno, pero volviendo a la noticia aguda, en tu opinión, ¿qué piensa este gobierno de lograr con esta desclasificación? Porque la otra motivación es justo, por lo que entendí de las noticias, que quieren revelar algo de vínculos de CIA con las dictaduras argentinas. Yo creo que esto es una cortina de humo, o sea, vuelvo a insistir. Acá los documentos importantes son los que se refieren a dos temas. El convoy especial de submarinos, registrado por los soviéticos, que constan en documentos soviéticos, que llegó a la Argentina, cumpliendo un protocolo que era el desembarco de carga y de personas en distintas zonas del país, desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. O sea, el convoy se abrió en abanico y fue atracando, desembarcando en distintos puntos. Esa serie de documentos no ha sido desclasificada. Los otros documentos refieren directamente a Adolf Hitler en Argentina, su desembarco y su permanencia en Argentina. Estos son secretos de Estado. Todos los demás documentos, por supuesto, hay millones o miles de fojas en Argentina. No sabemos exactamente la cantidad porque no está desclasificado, referida a la actividad nazi durante la guerra y durante la posguerra, ya sea aspectos políticos, aspectos económicos, aspectos financieros, empresas involucradas, todo eso existe. A esta altura de las circunstancias son, digamos, documentos de menor cuantía. Entonces uno puede referirse a esos documentos, decir se desclasificó documentos de los nazis en la Argentina, generar títulos, hablar, generar espacios de discusión, etc. Pero eso a esta altura de las circunstancias no es lo trascendente o lo realmente importante, porque se sabe que en todos los países de la región llegaron los nazis, que ya había una estructura nazi preexistente, que hubo una gran cantidad de fugitivos en todos estos países. Todo esto es muy, muy conocido. Podemos hablar de detalles después de qué hacía Mengele, qué hacía Eichmann, etcétera, etcétera, pero esto ya a esta altura de la historia es casi secundario. ¿Te parece que las otras pistas, especialmente de Hitler, que vos muy bien has contado, en Colombia y en Paraguay hay algo que se puede todavía desclasificar en los archivos de estos países donde Hitler... Bueno, yo he estado en Colombia, he investigado bastante allí. Pedí formalmente, a través del mecanismo de acceso a la información pública, al gobierno de Colombia que desclasifique los documentos relacionados a la presencia de Hitler en ese país. Que esto ocurrió en un viaje que hizo Hitler en los años 50, donde estuvo, mantuvo reuniones, se sacó una foto, etcétera, etcétera. La contestación oficial del gobierno colombiano es que no pueden buscar hacia atrás en los archivos pertinentes porque no conocen bien el sistema de búsqueda que ha cambiado con el transcurso del tiempo. Esa es la respuesta oficial del gobierno. No me dicen, no hay ningún documento de Hitler. No sabemos cómo buscar, aunque uno cueste creerlo, esa es la respuesta oficial. Bueno, ahora hay otro tipo de gobierno en Colombia, pero sin embargo es un tema. Bueno, terminamos porque este tema tenemos mucho para charlar, pero una cosa que me curiosa de justo de la visita de Colombia, hubo un riesgo real que vinieron para deportar a Hitler ese momento, como después pasó a Eichmann
y después a Pripke, obviamente. Hubo, Hitler de verdad estaba en algún momento en peligro que Israel lo reclama. No, nunca, nunca. Nunca. Hitler gozaba de inmunidad absoluta, a tal punto que en Colombia el incidente que está reflejado en los expedientes de la CIA es el siguiente. Hay un agente que se llama Philip Citroën, que en realidad es un agente holandés que reportaba a la CIA y a Bernardo de Holanda. Este hombre recibe una directiva de tener un testimonio de vida de Hitler, porque los financistas de Hitler durante la posguerra querían saber si seguía vivo, porque ellos estaban aportando fondos a Hitler y necesitaban una prueba de vida. Esa prueba de vida es una foto que se saca el mismo agente, Philip Citroën, con Hitler. Sí, sí. Esa foto, bueno, yo obtuve el original, pude hacer una pericia en Holanda con respecto al papel, a las tintas, con los peritos formalmente respecto a la fisonomía, y es Hitler, esa persona es Hitler, junto a Philip Citroën de inteligencia. Ahora bien, en los expedientes o en los dossiers de la CIA, lo que dice es que se les permite a ellos hacer una fotocopia de la foto, no sobre el original. Hacen la fotocopia y generan un expediente. Cuando la CIA de Bogotá toma intervención, dice, esta foto fue sacada muy cerca de Bogotá, que es la capital de Colombia, a unos 120 kilómetros en una ciudad que se llama Tunja. Entonces la CIA de Bogotá le dice a su central de Washington, esto es muy cerca, nosotros podemos ir a capturar a Hitler. Su jefe, Washington, le responde, hacer ese procedimiento es muy costoso. O sea, es muy costoso hacer 100 kilómetros en auto para ir a capturar a Hitler. Pero además de costoso, el resultado es incierto, porque no sabemos si realmente lo vamos a poder atrapar. Por lo tanto, suspenda toda iniciativa relacionada a este tema. De esto no se habla más. Esa fue la respuesta de Washington, que deja en evidencia algo que es cierto, que es la complicidad de los Estados Unidos en la fuga de Hitler y en su protección posterior. Por eso, Hitler podía caminar tranquilo en el exilio, porque gozaba de inmunidad absoluta, incluyendo los servicios secretos israelíes.